Muy buenas para todos. Hoy nuestro grupo conformado por Eric Sierra, Oscar Vergara y mi persona, Mayra Vergara, trataremos un tema de suma importancia para la economía de un país. Una singular palabra que muy a menudo escuchamos de manera directa. Ejemplo, cuando escuchamos en los noticieros de cómo está, si sube o baja o sigue igual o indirecta, cuando las personas se quejan por la subida constante de los precios, es decir, el lapicero que compramos ayer en 1.000 pesos, hoy ya vale 1.200 pesos. Sin más, continuemos. La inflación, como todos sabemos, es el aumento continuo sustancial y general de precios de la economía en el mercado. Provoca un desequilibrio en este campo, afectando así la población mundial, especialmente a los países que no contamos con una buena cantidad de industria propia. Un ejemplo es el del municipio de Jamundí, que no posee sino solamente dos empresas propias, las cuales no alcanzan a suplir todas las necesidades que sus habitantes tienen. La única opción que deja este problema económico es recurrir a la compra de productos necesarios para la canasta familiar y revenderlo en este lugar a un buen precio mucho más elevado con el fin de recaudar de una nueva constante invertida y una poca ganancia que estas ventas nos pueden dejar. La falta de variedad de lugares en los que podemos mercar es otro factor importante que influye en que nuestros costos de vida aumenten, pues no tenemos la posibilidad de elegir entre comprar en un lugar y otro con variación de precio, puesto que la mayoría de los supermercados cuentan con las mismas tarifas de venta de los productos, cobrando una cantidad de impuestos que elevan nuestros costos mensuales de una manera increíble, impidiendo así muchas de las cosas que en tiempos anteriores se podían realizar, como salir de paseo, comprar ropa, etc. Muchos factores de los cuales ahora no podemos disfrutar. Esta situación está regulada por la variación del precio del dólar, que en estos momentos es un sub y baja de la moneda mundialmente más importante. El IPC y la ley de la oferta y la demanda son otros de los regulantes de este fenómeno. Luego de esta pequeña introducción se nos vienen a la cabeza muchas preguntas, pero una de las más importantes es: ¿por qué es tan importante mantener una tasa de inflación baja en Colombia? Para empezar, explicaremos desde lo más mínimo, como por ejemplo, cuando el hombre decidió que el intercambio o trueque de los productos no era tan equitativo. Se ingenió la manera de ponerle el valor a los bienes, ya que no se podía intercambiar una vaca por un bulto de tomate. Cada objeto tenía su valor estipulado en metales preciosos, es decir, oro, plata, platino, etcétera. Se facilitó más el comercio. Al pasar el tiempo surge otro inconveniente. El oro era muy incómodo para transportar y se opta por utilizar casas o lugares en donde guardarlo, los cuales se convirtieron en lo que hoy se conoce como bancos, y el oro sirvió como respaldo del papel moneda o billetes. La responsabilidad de emitirlo les correspondía a los de la República. Emitir es la palabra indicada para hablar sobre la función tan importante que se le designa al Banco Central de cualquier país. Se debe tener en cuenta cuánto dinero es necesario para sostener la economía local en equilibrio, es decir, que ni falte ni sobre dinero en el comercio. Prosiguiendo con la inflación o costo de vida, se resalta el papel de los bienes y su caracterización variable en este análisis, los que cambian de acuerdo con dos situaciones: la escasez y la abundancia. En la primera alcanzan precios altos y en la segunda llega a tener bajos. La demanda y la oferta fluctúan ante estos dos fenómenos, los cuales representan un juego comercial entre el vendedor y el consumidor, en donde el valor es el mayor atractivo. Cuando en una economía existe una emisión alta de dinero circulante, va a generar que los precios de los bienes y servicios también suban, porque hay en ellas recursos con que adquirir. Un ejemplo más práctico es lo que sucede en nuestro pueblo Tado, Chocó, que tiene como principal actividad la minería. Cuando las minas están dando resultados positivos, se observa una gran cantidad de dinero en el comercio. Aunque parte de los precios de la canasta familiar se mantienen estables, su consumo aumenta, y también los arriendos y los demás servicios. En economías pequeñas, estos cambios tan significativos generan que se desborde el gasto y los precios tiendan a incrementarse, y los pobladores paguen cifras altísimas por bienes que no representan un mayor valor.
¿Cómo ocurre la inflación y cómo se ha comportado en Colombia a lo largo de la historia? La inflación ocurre cuando sobre el valor de los bienes y servicios no se tiene ningún control y mantienen su tendencia a subir. Por este motivo, los gobiernos instauran las políticas del precio mínimo y el máximo como forma de intervención en el mercado y proteger los intereses del consumidor y del productor. Es tan delicado este tema de la inflación en los países en vías de desarrollo que tienen economías tan inestables y dependientes de las exportaciones de productos del sector primario, que su precio en el mercado está dado por la cantidad que logre posicionar en el mercado internacional. Ello origina que los ingresos no satisfagan en su totalidad las necesidades económicas para sostener la marcha hacia un desarrollo sostenible y genera tasas altas de desempleo que afectan sobre todo el ingreso de las familias y el consumo de bienes y servicios, por tanto la demanda se deprime. Colombia es un país en vía de desarrollo que goza de una posición estratégica en el continente, con una serie de recursos naturales que representan un gran futuro para la economía nacional, más la canasta familiar es un indicador que nos muestra cómo están los precios de los artículos de primera necesidad, su comportamiento dado en espacios de tiempo. De acuerdo con esta información se toman decisiones y se busca sostener en condiciones de equilibrio de la economía. Las diferentes problemáticas de índole social que ha vivido Colombia en los últimos 30 años y el ingreso a la economía de divisas que no estaban contempladas en los presupuestos del Estado generó que en las ciudades más importantes del país se incrementara el costo de la vida y se hiciera casi insostenible los precios por cualquier bien o servicio para las clases menos favorecidas, que son los que sufren con mayor rigor los embates de la economía. La decisión en 1990 del cambio de modelo económico, lo que se conoce como apertura, obligó al país a enfrentar a nuestros productos contra los de otras naciones en condiciones desiguales, pues la mediana y la microempresa no estaban preparadas en materia tecnológica para competir con otras empresas de mejor desempeño y calidad. Muchas tuvieron que cerrar, la quiebra fue inminente, una nueva cultura hacía su aparición en el país, la del consumo con nuevos y sofisticados productos en el mercado. Se desbordó la adquisición de artículos de lujo y variados bienes y servicios de empresas extranjeras expertas en generar otras necesidades en la población y cautivar así la atención de clientes potenciales. La apertura económica fue más que un nuevo modelo que transformó a las futuras generaciones en otros individuos de modos de pensar distintos donde solo tiene valor el dinero porque compra todo lo que se vende. La crisis económica que afronta el mundo desde finales de 2007 en los países desarrollados, que ocasiona la quiebra para las grandes empresas de todos los sectores económicos, dibujaba un panorama oscuro para las naciones latinoamericanas, entre ellos Colombia. Aunque su efecto se sintió, nuestra economía resistió, se disminuyó el crecimiento, pero pudo haber sido de mayores consecuencias. La inflación se mantuvo baja por las políticas receptivas que se tomaron como una precaución ante el panorama. Las familias recortaron sus gastos, los esfuerzos del gobierno para que los productos de primeras necesidades se mantengan estables y no caigan en la especulación, características comunes de una crisis económica. El aumento en los grandes sectores urbanos de la economía informal o rebusque hace pensar que el desempleo en el país es el problema más notorio. Cada vez es mayor el número de personas económicamente activas que no tienen un empleo y que recurren a modos pocos tradicionales para ganarse la vida. La situación es alarmante. Las familias pierden poder adquisitivo y viven en condiciones más difíciles. La falta de empleo se suma al deterioro de las relaciones diplomáticas con las naciones vecinas, que influyen negativamente en la balanza comercial. Simplemente disminuyen las exportaciones generando más desempleo. La caída de los precios de los productos tradicionales de exportación como el café tiene a los productores del grano como pérdidas y deudas que el gobierno debe intervenir para condonar y subsidiar la próxima cosecha. Con esta situación de una inflación baja que puede ser una fortaleza para encontrar el rumbo y sacar al país del subdesarrollo, se sabe que mientras las personas no tengan con qué comprar, permanecer en condiciones deprimentes aumentará el desempleo. Qué bueno sería ver a Colombia gozando de una situación económica y política privilegiada.
lejos de todos los problemas que lo acobijan, con una buena educación, salud, en donde no se margine a las personas y el trabajo sea un derecho y una obligación cumplida. Esto, si bien sería utopía, faltaría mucho trecho para llegar a un escenario tan fantástico. Tocaría reinventar el país y para este objetivo se debe apoyar la educación, el modelo constructivista en donde se brinda una orientación liberada no solo para que sea empleado, sino empresario líder de la comunidad.